En este video vamos a conocer un poco más del personaje Trotamundos del juego Genshin Impact. Algunos datos, historia, personalidad, apariencia, entre otras cosas. Vamos a comenzar. El Trotamundos, anteriormente conocido por su alias de Heraldo de los Fatui, Scaramuxia, es un personaje jugable en Genshin Impact. La marioneta, el Kabukimono, Kunikusushi, Scaramuxia, el baladista. Estas identidades ya no atan al Trotamundos, que se ha deshecho por completo de ellos y ahora deambula por Teyvat sin hogar, sin parientes y sin destino. Durante el capítulo de interludio de la misión de Arconte, Acto 3, la transposición de la Génesis, en la misión efímero cual Rocío Matutino, el jugador puede cambiar el nombre del Trotamundos con ciertas limitaciones. El nombre dado se reflejará en algunas de las interfaces del juego. Si el jugador no está satisfecho con el nombre dado durante la misión, puede cambiar el nombre del Trotamundos con el objeto pincel de la resignificación, pero solo puede hacerlo una vez. Llegó por primera vez en la versión 3.3 en el gachapón, Renacido de las Ascuas. Hace muchos años, el Trotamundos no se hacía llamar así. Por aquel entonces tenía muchos nombres, uno para cada una de sus particulares identidades. Pero ahora, todo aquello que sucedió en el pasado ha caído en el olvido. Marioneta, Kabukimono, el sexto de los 11, el baladista, Scaramuxia. Cada uno de aquellos títulos representaba una realidad, una historia que se entrelazaba con las demás para formar los hilos de los que pende una marioneta. Parece como si hubieran pasado cientos de años desde que ocurrió aquello. Él, que derramó sus lágrimas en cuanto llegó al mundo, no fue dotado de un nombre. Tan solo disponía de una pequeña pluma dorada que se convirtió en su posesión más preciada. Fue abandonado en el pabellón Saki, donde se quedó maravillado contemplando la vacua belleza del paisaje, el rojo carmín de las hojas de arce, los delicados tallados en las celosías de las ventanas. Fue en aquella magnífica prisión donde la marioneta perdió toda conexión con el mundo. Cierto tiempo después, un herrero de gran corazón llamado Kazuragi dio con el pabellón Saki y le salvó la vida. Lo llevó de vuelta con él a Tatarasuna, donde la marioneta conoció a todos los que allí vivían y trabajaban. Por aquel entonces, todavía era un ser ingenuo e inocente, como un libro en blanco aún por ser escrito, que solo conocía la bondad y el agradecimiento hacia aquellos que le habían ayudado. Kazuragi pronto descubrió la pluma de oro que portaba aquel joven y supo que no era un buen augurio. Así que mintió a los demás y jamás mencionó el pabellón Saki. En su lugar, siempre defendió que había encontrado al niño en la playa Nasuchi. Incluso le pidió al joven que no le contradijera delante de los demás. La ajetreada vida de Tatarasuna fue motivo de sus más felices recuerdos. Fue en aquel pequeño lugar donde la marioneta se convirtió al fin en un humano como otro cualquiera. Kazuragi, Mitashi Nagamasa, Niue, Miesaki y muchos otros ciudadanos de Tatarasuna de cuyos nombres se olvidó tiempo atrás le enseñaron a leer, a escribir, a cocinar y a forjar armas. Lo trataban como si fuera uno de ellos. Algunos incluso le preguntaron, ¿no te gustaría tener un nombre propio? La gente te llama Kabukimono. Pero a él no le molestaba aquel nombre. Kabukimono era un término utilizado para describir a una persona que vestía y se comportaba de manera un tanto especial. Pero por mucho que destacara un Kabukimono entre la gente, seguía simbolizando su condición como humano y significando que formaba parte de Tatarasuna. Desafortunadamente, por mucho que le gustara aquel nombre, llegó el día en que se vería obligado a renunciar a él. Cuando dejó de querer convertirse en un humano, su existencia perdió el sentido. Se marchó tan lejos como pudo y llegó a Snezhnaya, donde participó en el banquete de los 11 y trabajó incansablemente hasta obtener el puesto número 6. Fue entonces cuando la zarina le otorgó un nuevo nombre, Scaramuxia, y un título, el baladista. El ansia de fuerza, poder y la belicosidad ya formaban parte de su ser. Las piezas de ajedrez estaban dispuestas, y así daría comienzo a una guerra que acabaría con el orden y el concierto. En aquel momento, la marioneta se convenció a sí misma de que Scaramuxia era su verdadero nombre. Ya en la época más próspera de Tatarasuna, Trotamundos era un nombre frecuentemente utilizado para los Kabukimono que residían en el lugar.
Lo que puso fin a la pacífica estancia de este particular kabukimono no fue sino un acontecimiento de irrisoria repercusión en Inazuma. El accidente estuvo relacionado con la familia Akam y el mecánico de Fontaine, Escher. Para mejorar su técnica de forja, la familia Akam decidió cooperar con Escher haciendo uso de la nueva tecnología que éste había traído consigo. Tal fue su estrecha relación que decidieron presentarle incluso ante Niue, heredero de las tres tradiciones de la técnica Ishin. La llegada de Escher revolucionó Tatarasuna. La tecnología que había traído parecía ser capaz de procesar la médula cristalizada con mayor eficiencia y rendimiento. Sin embargo, el paso del tiempo puso de manifiesto que algo extraño estaba teniendo lugar en el núcleo de la fragua. Una gran nube de denso humo negro emanaba sin cesar de su interior, y sus efectos nocivos no tardaron en pasarle factura a los trabajadores. La fundición y la forja que hasta hace poco habían sido fundamentales para el auge de Tatarasuna resultaron ser su tumba. El número de fallecidos no dejaba de escalar con el paso de los días, y los responsables habían perdido todo control sobre la fragua. No había nadie capaz de acercarse al núcleo para detener la catástrofe en ciernes. Puesto que la principal autoridad a cargo de la fragua era el señor Niue, no le quedó más remedio que controlar la difusión de la noticia de manera temporal mientras enviaba a sus hombres a Tensukaku para solicitar ayuda. Sin embargo, por algún oscuro motivo, ninguno de los mensajeros que habían partido por mar regresó jamás. El miedo se extendió por los corazones de los habitantes de Tatarasuna. El kabukimono sabía que Niue había solicitado ayuda a la Shogun Raiden. Lo que desconocía era que, un año antes, la Arconte Electro había utilizado todos los materiales de los que disponía para crear una marioneta perfecta, la guardiana de la eternidad, a la que había relegado el control de la nación. Así que sin pararse a pensar siquiera en su seguridad o el peligro que suponía la gran tormenta que asolaba la nación, tomó un bote y se dirigió a Tensukaku para pedir una audiencia con la Arconte. Hacía tiempo que la verdadera Arconte se había refugiado en el plano de la Eutimia, así que su audiencia fue rechazada en numerosas ocasiones. Desesperado como se hallaba, mostró la pluma dorada que portaba y pidió una audiencia con la Miko del gran santuario Narukami. Aunque Yae Miko estaba ocupada asistiendo a la guardiana de la eternidad, cuando oyó las noticias de lo sucedido, corrió al encuentro del kabukimono. Sin embargo, la ayuda prometida por la Miko cayó en saco roto ante la ya desesperada y devastada marioneta. Aunque Yae Miko prometió resolver el asunto, el kabukimono no pudo seguir aguardando y regresó de inmediato a Tatarasuna. Para cuando la Miko hubo presentado la solicitud de apoyo, reunido al personal y enviado los refuerzos a Tatarasuna, el panorama era muy distinto al de la situación de crisis que el kabukimono había descrito. No solo estaba todo en calma, sino que la mayor parte de la población ni siquiera tenía conocimiento de lo acaecido. La única explicación que recibieron fue del mecánico jefe, Escher, que afirmó que el responsable de la fragua, el señor Niue, al percatarse de que había descuidado sus deberes en el lugar, había huido junto a su familia para evitar cualquier cargo que pudiera recaer sobre sus hombros, y que el kabukimono había asumido la responsabilidad, se había adentrado en la fragua en su lugar y la había clausurado de una vez por todas. Puesto que ya estaba al tanto de la cercana relación entre el kabukimono y el oficial fugitivo, supuso que se sentiría demasiado abrumado como para recibir a nadie y se limitó a devolverle su pluma. Poco después, el kabukimono se marchó de Tatarasuna. Cuando la gente recuerde lo sucedido, no podrá jamás olvidar el feliz festejo que el kabukimono celebró junto a todos sus compañeros el día que Mikashi Nagamasa forjó su gran espada. Aquel día, la joven marioneta bailó y celebró en comunión, y su corazón se sintió tan ligero como una pluma. Más quien habría pensado que aquel joven llegaría a tierras tan lejanas y desconocidas como una verdadera pluma a lomos del viento. Tras abandonar Tatarasuna, el kabukimono conoció a un niño que vivía en una destartalada cabaña junto a las playas de Inazuma. Saltaba a la vista que el niño estaba débil y no gozaba de buena salud. De hecho, su hogar parecía haber vivido mejores tiempos, pues en él había goteras que se extendían a lo ancho y largo del techo. Al espiar por una de las ranuras de la desvencijada puerta de madera, el kabukimono comprobó el mal estado del interior de la vivienda. Cuando vio las capas de polvo que se acumulaban sobre cada superficie, no pudo sino sentir un profundo pesar en su pecho, eco de cuántas emociones había aprendido tiempo atrás. Fue precisamente aquella sensación la que le llevó a cuidar del niño enfermo.
Recogió para él frutas y agua potable y lo lavó y lo aseó. Pasaron los días y los padres del muchacho no regresaron. Poco después, el Kabukimono se enteró de que solían trabajar en Tatarasuna. La familia llevaba una tranquila vida allí, pero, por desgracia, los padres parecían haber contraído una extraña enfermedad en el lugar de trabajo que les hacía toser reiteradamente y escupir sangre. Si no habían vuelto, la única explicación plausible era que hubieran muerto en el más completo de los anonimatos en algún apartado lugar de la isla. El nombre del niño no importaba, lo que importaba era que el Kabukimono lo consideró su amigo y su familia. Los dos muchachos se contaron cientos de historias sobre sus vidas y prometieron vivir juntos en aquella cabaña en ruinas. Como símbolo de su amistad, el Kabukimono accedió incluso a llevarlo al pabellón Saki para que el niño viera la habitación en la que había vivido. El rojo carmín de las hojas de arce, los delicados tallados en las celosías de las desvencijadas ventanas. Todo seguía tal y como recordaba. Nunca imaginó que volvería a visitar aquel lugar, igual que tampoco imaginó lo grave que era la enfermedad que padecía el niño. Una noche, en el breve espacio de tiempo en el que el Kabukimono salió a buscar algo de comida y algunos muebles abandonados, el niño falleció. Incluso tras todo lo que había vivido, no lograba comprender cómo la vida de una persona podía llegar a su fin en un instante tan efímero. Cuánto desconsuelo es capaz de causar un fugaz instante. Apesadumbrado y encolerizado, se percató de que volvía a estar solo. ¿Por qué habían vuelto a abandonarlo? Una y otra vez. El pequeño cuerpo del niño estaba acurrucado en el suelo, como un montón de pétalos caídos de los que se derramaba un río de sangre. Una sangre de un brillante color carmesí que le recordó al de las hojas de arce, pero también al color del fuego abrasador. Aquella noche, el fuego de un incendio en la playa iluminó el oscuro cielo. El Kabukimono prendió fuego a la cabaña y se marchó sin nada más que un viejo gorro de paja que había encontrado en la casa. Aquel sería el inicio de una larga travesía. Deambuló de un lugar a otro, sin rumbo fijo. Aunque conoció a mucha gente en el camino, jamás volvió a considerar a ninguno de ellos su compañero. Scaramuxia, el sexto de los 11 de los Fatui de Snezhnaya. Su título, el baladista. No fue un título que recibiera sin más, sino que le costó más de 100 años obtenerlo. Tras abandonar Inazuma, renunció al nombre de Kabukimono y volvió a vagar por el mundo sin dirección ni identidad. No volvió a pensar en buscar otro nombre hasta que el bufón lo encontró. Al fin y al cabo, Marioneta y Kabukimono eran nombres que otros le habían otorgado en el pasado, puesto que ya no tenía ningún compañero, no necesitaba ninguno de esos nombres vacíos de significado. Al final, el bufón consiguió persuadirlo. A la marioneta le atrajo la idea del desenfrenado banquete del que le habló, y viajó a Snezhnaya con él para servir a los Fatui. En Snezhnaya lo recibió un extraño que se hacía llamar el Doctor. En cuanto lo vio, le dio la bienvenida y lo invitó a ser el principal sujeto de su experimento. Al parecer, estaba llevando a cabo una gran investigación. La tecnología de creación de marionetas humanoides era originaria de Caenria y resultaba aún más especial por el hecho de que la Arconte Electro había creado una. El doctor parecía particularmente interesado en el tema. Basándose en el modelo de marioneta del Trotamundos, investigó y experimentó durante décadas hasta que por fin dio con la base tecnológica que, más adelante, le permitió crear sus segmentos. A cambio de su colaboración, el doctor desbloqueó el sello oculto en el cuerpo de la marioneta, lo que incrementó en gran medida su poder y le concedió la habilidad de enfrentarse a los 11 de menor rango. Pero incluso durante todo aquel tiempo, la marioneta no escogió un nuevo nombre. Sus compañeros se limitaban a llamarlo marioneta, y hasta él mismo acabó definiéndose como tal, una marioneta sin miedo a la muerte e inagotable. Por orden de la zarina, fue enviado al abismo como líder de un ejército para explorar, y allí permaneció durante mucho tiempo. Lo dañaron en numerosas ocasiones, pero el doctor siempre lo reparaba. Cada herida le hacía más fuerte y le permitía enfrentarse a enemigos más formidables. Finalmente, cuando regresó a Snezhnaya para informar de su exploración en el abismo, recibió el 6.º puesto dentro de los 11.
Fue entonces cuando su misión de explorar el abismo cambió a permanecer en la reserva, a la espera de nuevas órdenes y con el propósito de apoyar en las operaciones secretas de los Fatui en todo Teyvat. No fue hasta ese momento cuando se consideró a sí mismo digno del nombre de Scaramuxia. Todo lo ocurrido desde entonces podría calificarse de abrumador, pero pocos son los que aún guardan algún recuerdo al respecto. Solo aquellos físicamente presentes cuando dichos hechos acontecieron conservan el mito grabado en sus corazones, como si de antiguas leyendas que vagan en silencio por este mundo se trataran. Dentro del Irminsul, Scaramuxia descubrió al fin la verdad, que la reina menor Kusanali había introducido en el flujo de información de Teyvat. Aquella verdad había permanecido oculta en el corazón de uno de los segmentos de El Doctor, tal y como dijo la reina menor, suponía su último resquicio de sinceridad. Así fue como Scaramuxia comprendió al fin lo ocurrido tantos años atrás. Niwe, el amigo que le había enseñado a vivir como una persona y siempre lo había tratado como un igual, no había escapado de Tatarasuna para evitar el castigo por su negligencia, sino que había sido asesinado por Escher, quien más tarde revelaría ser el mismísimo Doctor. Y el corazón que había colocado en Scaramuxia resultó ser ni más ni menos que el de Niwe, a quien se lo habían arrancado del pecho cuando su cuerpo aún estaba caliente. La muerte de Niwe fue camuflada dentro de todo el incidente de Tatarasuna, y Escher, con su lengua viperina, se apresuró para convencer a todo el mundo de que todo había sido por culpa de una negligencia de la persona responsable. Puesto que Mikashi Nagamasa era la siguiente figura de autoridad en la escala, debería afrontar pena capital por las supuestas negligencias cometidas. Sin embargo, su leal samurái, Kazuragi, asumió voluntariamente el peso de las malas acciones sobre su persona. No hace falta explicar la tragedia que aconteció tras aquellos incidentes. Nagamasa, incluso en contra de su propia voluntad, se vio obligado a cargar con la responsabilidad de limpiar el nombre del clan Mikashi y se negó a morir allí. Así pues, sacó su espada más preciada, la hoja tatara de Nagamasa, y acabó con la vida de Kazuragi de un solo golpe. La estocada fue tan tajante que prácticamente partió su cuerpo en dos. ¿No habían profesado su fe por los dioses? ¿Por qué, entonces, había recaído sobre ellos tal calamidad? Si aquella misteriosa marioneta conocida como Kabukimono no hubiera existido, ¿habría Escher hecho lo mismo? No hubo ninguna posibilidad, por ínfima que fuera, de haber evitado la tragedia de Tatarasuna. Nadie en este mundo habría podido hacer algo al respecto, pero Scaramuxia era distinto. Sabía que solamente él podía intentar hacer algo en ese momento. Se consideraba audaz, pues no temía a la muerte, ya que esta no es más que una pequeña amenaza para una marioneta, y solo los humanos que poseen un corazón eran capaces de conocerla. Pero también sabía que era un cobarde, y realmente se lamentaba por ello. Si por aquel entonces hubiera sido más como es ahora, si hubiera aprendido antes a no confiar en los demás, habrían tenido un final más justo, sin dolor y pesar aquellas pobres almas a las que consideraba sus amigos. Traidor y héroe, dios y paria, todas sus entidades se desvanecieron con él tras saltar a la corriente de información de este traicionero mundo. La corriente era silenciosa cual agua que fluye mansa, pero la sangre le hervía en el interior de su mecánico cuerpo y un retumbar se extendía por su cabeza. Debía aceptarlo, debía aceptar el olvido. La marioneta no era más que un juguete olvidado, el Kabukimono, un joven impotente que necesitó pedir refugio a otros. Scaramuxia, un conspirador que se había rebelado contra la voluntad de su diosa y que caminaba a contracorriente por el mundo. ¿Pero qué importancia tenía todo aquello? Con sus manos mecánicas, había apagado una fragua incandescente en pleno funcionamiento, lo que le hizo perder todos los dedos de las manos. Pero ahora, con esas manos mecánicas, tenía la pequeña posibilidad de retorcer la verdad para, al fin, cumplir sus deseos. Acéptalo. Acéptalo con ese cuerpo que pronto se desvanecerá. Destruye. Destruye esa vida tuya que es inane como tu existencia. Adiós, mundo. No importa lo que ocurra en el futuro, esta será mi despedida. No necesita presentarse a sí mismo, pues nadie podrá conocerlo nunca. Tampoco tiene la necesidad de formar parte de este mundo mortal, pues ha renunciado a cualquier emoción o sentimiento fútiles. Tras todas las vicisitudes que ha tenido que afrontar,
tomó la decisión de vivir solo por y para sí mismo. Trotamundos es, sin duda, el término que mejor le describe, una persona que carece de hogar, familia o destino al que dirigirse. Igual que el viento, su vida consiste en vagar por el mundo. El trotamundos es un joven de baja estatura y complexión delgada con un bello rostro. Tiene un aspecto juvenil con el pelo añil oscuro peinado en un corte desordenado en forma de cuenco, y los ojos añiles con delineador rojo. El atuendo del trotamundos consiste en un gran sombrero circular de color azul oscuro, con detalles dorados cuya parte superior se asemeja a un loto, con un par de telas de color azul claro que cuelgan de la parte posterior de su sombrero, sujetas con un par de baratijas en forma de diamante. Lleva una camiseta negra ajustada de cuello alto y manga larga, con un adorno dorado fijado en el centro justo debajo del cuello, sobre la que lleva una túnica blanca suelta con tonos azules. Lleva un par de guantes metálicos sin dedos en cada brazo, que consisten en correas negras enrolladas alrededor de las muñecas, lo que le da un aspecto de venda. Alrededor de la cintura, el trotamundos lleva un grueso cinturón negro con forro índigo, decorado en la parte delantera con un gran lazo negro con borlas índigo que cuelgan de él, palideciendo su color en los extremos. Lo lleva por encima de unos pantalones cortos oscuros con pliegues, combinados con unas sandalias blancas hasta la rodilla, con ambas piernas sujetas por la parte superior, con una cuerda añil que se sujeta con un adorno dorado, con una borla singular prendida. Lleva una media cofia azul estampada con varios tonos, que cuelga de su hombro izquierdo, donde está prendido un gran adorno de oro que contiene su visión a Nemo, junto con una singular pluma de oro, que se asemeja a la pluma de la opulencia. Tras borrar sus lazos fatui en el Irminsul, el trotamundo se muestra amable y considerado, aunque algo distraído al carecer de corazón y nombre humanos. La falta de un corazón humano le hizo anhelar sentimientos que no podía experimentar, y por ello, aceptó de buen grado que le devolvieran sus recuerdos para reclamar sus pecados y volver a ser él mismo. Tras la restauración de sus recuerdos, el trotamundos aún conservaba todos sus rasgos como Scaramuxia, aunque afirma que siempre había actuado como tal para ser estricto consigo mismo y con los demás y que simplemente dice lo que ve delante de él. No aprecia a la mayoría de sus antiguos compañeros de trabajo, especialmente a Dottore como resultado de sus maquinaciones que le llevaron a convertirse en quien era en primer lugar. Al errante le gustan los sabores extremadamente amargos y desprecia los dulces. Una vez que se decidió a pasar algún tiempo en Sumeru, el trotamundo se paseó por las tiendas de la calle Alaja para aprender a hacer juguetes. En uno de los bulliciosos rincones de la ciudad, un afable señor de pelo canoso lo invitó a sentarse a su lado y le enseñó a coser lo que quisiera con tela e hilo desde cero. El trotamundos pasó mucho tiempo practicando. Aquella sensación le resultaba completamente ajena y extraña, pero no incómoda. Hace tiempo, también había aprendido pacientemente otras habilidades, como utilizar todo tipo de cubiertos, vestirse, peinarse. Así fue como, poco a poco y empezando por los pequeños detalles, se fue convirtiendo en un humano. Pocos días después, su obra se vio culminada. Se trataba de una figurilla de cabellos azabaches y vestida de blanco de pies a cabeza, con un cinturón atado con un lazo alrededor de la estrecha cintura y una lágrima redonda que le caía por el rabillo del ojo. Una vez, un joven amigo del trotamundos cosió un muñeco que se parecía enormemente a él. Fue una verdadera lástima que, antes de partir de Inazuma, decidiera quemarla junto con la casa donde vivía ese amigo suyo. Años después, el propio trotamundos confeccionó un muñeco que le hizo sentir una gran familiaridad al sostenerlo en las manos. Era tan pequeño y suave como un niño indefenso. Ocupaba tan poco espacio que podía guardárselo en las mangas, y si lo colocaba dentro del sombrero, sentía como si alguien lo acompañara. De ahora en adelante, vagarás conmigo por este mundo, le susurró, y lo guardó con cuidado en uno de sus bolsillos. De repente, el trotamundos escuchó el sonido del viento. No logró discernir desde dónde venía, pero cambió súbitamente de dirección y sopló hacia él. En esa ráfaga de aire pudo percibir unos olores que le producían añoranza.
Eran el olor a un martillo de hierro, a metal, a un horno de fundición, a polvo. Los recuerdos de un sueño lejano, de una felicidad pasada. Por increíble que sonara, en el pasado había tenido una vida muy sencilla. El trotamundos logró entrever por un instante unos reflejos de sí mismo. Eran imágenes muy nítidas que representaban todas las caras de su auténtico yo, el cobarde y miserable, el que sufría por su agonía, el arrogante e irrisorio. Todos ellos acabaron uniéndose en un único ser. Debía admitir sus errores del pasado para reconocer su fracaso, para reconocer que, al fin y al cabo, no era más que un cobarde que no había conseguido nada ni le quedaba nada. Solo así podría liberarse de las cadenas que lo aprisionaban y ser él mismo, con su trágica personalidad. En ese momento, comprendió que las fachadas apacibles y hermosas no eran más que meras ilusiones. Su auténtico yo siempre había estado ahí, en lo más profundo de su corazón. Mientras tuviera capacidad de elección, volvería a escoger el mismo camino una y otra vez si tuviera que volver a recorrerlo. En el instante en que se movió veloz cual relámpago, una luz resplandeciente bloqueó el ataque del protector eterno de la sabiduría arcana. Su voluntad y capacidad de elección despertaron la mirada de los dioses. Entonces, entre luces y sombras, una visión descendió hasta él. Aquel objeto tan brillante como una joya y que parecía un ojo risueño le estaba preguntando algo. ¿De verdad se puede decir que alguien con una ambición tan fuerte como la tuya no tiene corazón? Bueno, eso es todo por el momento sobre el personaje, pero dime, ¿ya sabías la historia de Trotamundos? ¿Es de tus personajes favoritos? ¿Te gusta su diseño? Házmelo saber en la caja de comentarios. Por el momento me despido. Adiós.